Vamos a dar inicio en este momento. Espero que hayan aprovechado el almuerzo. Vamos a dar las modificaciones que en la tarde hemos tenido que realizar. La presentación del compañero Iván Rodríguez Carmiol y Juan Carlos Zamora Ureña se va a trasladar para el día de mañana, que es un análisis del proyecto que ellos manejan, que se llama OCRE, que igual pertenece a la División de Educación Rural. Posteriormente vamos a tener la presentación de la compañera Vivian Carvajal, la subdirectora de la División de Educación Rural. Pero antes vamos a mencionar las modificaciones también para el día de mañana. Los póster que se tenían que presentar el día de hoy se presentarán en la trocha. Entonces se habilitará un espacio para que las personas que presentan el póster puedan hacerlo en ese lugar y que estén junto con su póster para que puedan aclarar cualquier tipo de duda que tengan las personas que lleguen a observarlos y a analizarlos. En este momento entonces vamos a dar inicio con la conferencia o con la charla a cargo de la doctora Vivian Carvajal Jiménez, que lleva por título Vida digna en la sociedad fronteriza norte-norte, una mirada interseccional. La María Alcaldía. Voy a hacer una breve presentación de la compañera Vivian Carvajal. Bueno, decirles que la doctora Vivian Carvajal Jiménez es filóloga y pedagoga, profesora e investigadora de la División de Educación Rural desde hace más de 19 años y actualmente ocupa el cargo de la subdirección de nuestra unidad académica. De este momento en adelante, la compañera Vivian cuenta con 30 minutos para darnos la charla o impartir esta conferencia, entonces le cedemos el micrófono. Bueno, muchas gracias y voy a intentar reducir un poquito el tiempo, vamos a ver cómo nos va, porque sé que estamos muy cansados, ha sido un día muy productivo, pero cansados, estamos levantados desde hace muchas horas. Bien, esta presentación es un fragmento de una investigación que está en proceso. Es una investigación que mi compañera Mariela Vargas y una servidora iniciamos en el 2021 y que está focalizada en 8 comunidades fronterizas de Costa Rica. El proyecto tiene como nombre completo, como ustedes lo ven ahí, Contexto Transfronterizo del Triángulo Norte-Norte de Costa Rica, Percepción Identitaria, Realidad Socioeducativa y Cumplimiento de Derechos Humanos. Lo que vamos a presentar hoy es un fragmento del análisis que en este momento estamos sistematizando todavía muchos datos y lo que vamos a mostrarles hoy es un poco la percepción que tienen las personas que nos han colaborado en el proceso acerca de lo que es la vida digna y el cumplimiento de derechos humanos en estos contextos. Esas 4 fotografías que ven ahí son 4 fotografías de las comunidades donde estamos trabajando. Arriba está una de las comunidades de Los Chiles, Medio Queso, mañana vamos a pasar por ahí. Al otro lado está La Trocha, mañana vamos a estar allí también. Y aquí abajo, las fotos que están abajo son de Upala. Esta es una feria del agricultor donde participa un grupo de mujeres productoras de una de las localidades fronterizas donde estamos trabajando, y este es el típico mojón. En la mayoría de estas comunidades la única demarcación fronteriza que hay es una estructura ahora les muestro una foto completa, una estructura de concreto que tiene ese círculo ahí arriba que dice Costa Rica, Nicaragua. En algunos lugares está en una esquina, en otros lugares está cerca de una vivienda, en otros lugares tiene alguna otra demarcación como una cadenita de plástico, ¿verdad? Simbólicamente divide una comunidad en 2 que incluso tiene el mismo nombre, ¿verdad? Se llama Jomusa de Nicaragua y Jomusa de Costa Rica. Tiene un servicio de bus que llega hasta la cadenita de cada lado de la comunidad, cada lado de la frontera. Pocas de estas comunidades tienen una demarcación mayor, como policía o guardia fronteras. Nosotros lo hemos visto solamente en una, en Jomusa, donde sí están del lado nicaragüense, del lado costarricense no hay nada. Del lado nicaragüense hay una casetilla y hay 2 o 3 militares fuertemente armados
y están allá como del lado de ellos, pero eso más obedece al tránsito masivo que tuvimos de migrantes que venían de Sudamérica, ¿verdad? Como que no es una cosa habitual y ellos instalaron ahí ese puesto con esas características debido a esa situación. Bueno, la investigación nuestra se ubica en la región Huetar Norte. Nosotros estamos ahorita en la región Huetar Norte, en un espacio que en Costa Rica denominamos Triángulo Norte-Norte. Ese Triángulo Norte-Norte tiene 3 cantones. Esos son esos 3 que se ven ahí en verde. Mira, no me traje la lucecita. Bueno, aquí hay 4. Uno de estos no pertenece al triángulo, pero los otros 3 sí. Ahí tenemos Huatuso aquí abajo, que es el único de los 3 que no es fronterizo, y por allá ven a la derecha los Chiles, donde estamos en este momento, y aquí a la izquierda Upala. Entonces los Chiles y Upala son los 2 cantones donde nosotras nos concentramos para hacer este estudio, porque del triángulo son los 2 cantones fronterizos. Estamos trabajando en 8 comunidades. En los Chiles estamos en La Trocha, Cuatro Esquinas, Coquital y Santa Fe. De estas 4 propiamente fronterizas son La Trocha y Cuatro Esquinas, que están con la demarcación ahí limítrofe en medio de la comunidad. Coquital y Santa Fe son colindantes con estas, ¿verdad? Son aledañas a la frontera, pero no tienen la frontera en medio. En Upala estamos en Jomusa, San Ramón, México y La Victoria. Aquí Jomusa, San Ramón y México tienen línea fronteriza, ¿verdad? Es atravesada, y La Victoria es colindante con estas. Para el estudio hemos tratado de hacer una amplia exploración, la mayoría con entrevistas en profundidad. Entonces hemos trabajado con especialistas en el tema que ya han trabajado frontera o que han trabajado el tema de Costa Rica y Nicaragua. Entrevistamos a 4 personas, hemos trabajado con 10 instituciones, con 6 organizaciones locales, con personas de las comunidades fronterizas hemos hecho 25 entrevistas en profundidad, y con otras 15 a 20 personas más, grupos focales. Tratamos de abarcar una población bastante amplia que cubriera hombres, mujeres, niñez, adolescentes, adultos y adultas mayores también. Y bueno, tienen características interesantes en estas comunidades, como la diversidad de estatus legales, por decirlo de alguna manera, en el país, ¿verdad? Usted se va a encontrar ahí nacionales, nacidos en Costa Rica, nacionales naturalizados costarricenses, se van a encontrar personas que están en condición de residente permanente o de residente temporal, ¿verdad? También tenemos personas con condición de refugio, que hay desde 2018 en adelante hay un número importante de estas personas, y tenemos personas indocumentadas también, ¿verdad? Hay familias mixtas, personas nacidas en Nicaragua, casadas, ¿verdad? Con una persona nacida en Costa Rica, con hijos nacidos, unos en Costa Rica, otros en Nicaragua, o nacieron todos en Costa Rica, pero viven del lado de la frontera nicaragüense, etc. Entonces, es una conformación bastante interesante la que se tiene allí. Y bueno, hemos tratado un poco también de indagar con algunas personas que tienen otras condiciones que podrían acercarlos un poco más a situaciones de vulnerabilidad, como son las personas con alguna discapacidad. Hay en las comunidades fronterizas, no son la mayoría, pero las hay. Bien, este análisis que estamos iniciando, tratamos de hacerlo aproximándonos a un enfoque, a un cuadro teórico que se llama enfoque interseccional, ¿verdad? Este enfoque tiene ya sus décadas, desde los años 30 más o menos se venía manejando, pero fue más o menos empezando la 1990 que tomó fuerza. Hay una abogada, Crenshaw, por ahí pueden ver el nombre de ella, que retomó esta teoría y la trabajó con mucho más auge, trabajando por derechos de poblaciones afrodescendientes y de mujeres. ¿Qué permite el enfoque interseccional? Permite contar con un utensilio analítico que facilite comprender no solo las vulnerabilidades, sino la injusticia estructural, ¿verdad?, que se tiene en algunas localidades más que en otras, o que algunas poblaciones vivencian más que otras, o a su vez los privilegios que algunos grupos tienen o que algunos sectores de la población tienen. Nos facilita entender dinámicas que se dan entre identidades coexistentes. ¿Qué queremos decir con identidades coexistentes? Cuando alguno de nosotros, alguien nos pregunta, ¿usted quién es?
¿verdad? Si a mí me preguntan, ¿usted quién es? ¿Cómo se define? Probablemente yo diría, bueno, soy mujer, soy costarricense, soy profesional, soy profesora, soy mamá, etcétera, etcétera. Entonces, cada uno de ustedes igual manejan una serie de identidades con las que se ven reflejados o con las que se identificarían, valga la redundancia, si les preguntaran, ¿usted quién es? ¿Verdad? Y eso pasa también en estas comunidades, ¿verdad? Y pasa en cualquier grupo social. Cuando le preguntamos a estas personas cómo se definen, ¿usted quién es? Vamos a encontrar una serie de identidades que se cruzan, ¿verdad?, de una manera particular y que además convergen con sistemas opresivos que están ya sostenidos por la sociedad, ¿verdad?, en la que vivimos, y que de alguna manera u otra vienen a enfatizar de forma negativa o positiva la situación de vida de estas personas. ¿Por qué? Porque los acercan o los alejan de la vulnerabilidad dependiendo de los sistemas de opresión o de las identidades que manejan, ¿verdad? Una identidad es ser mujer, madre sola, por ejemplo, ahí ya voy 2, pero si ya no soy indígena, ahí tengo 3, o si soy afrodescendiente, o si soy, si estoy desempleada, etcétera, ¿verdad? Sistemas opresivos, bueno, fácilmente en estas localidades usted puede ver el patriarcado, ¿verdad?, que es un sistema que en nuestra sociedad está instalado, pero hay otros como los nacionalismos, por ejemplo, las religiones, etcétera, etcétera. Entonces, al cruzar todos esos factores que convergen o se yuxtaponen, usted encuentra una forma de analizar desde otra perspectiva las desigualdades, ¿verdad? Y esto es lo que este enfoque nos permite hacer. Bueno, más o menos así se van cruzando, ¿verdad?, condiciones, sistemas de opresión y identidades para lograr ver este análisis. Bueno, ahí arriba pueden ver algunas fotografías de las entrevistas que hicimos en las comunidades. Bueno, ahí está un señor señalando el mojón. La foto que está como la tercera fotografía, ese que ustedes ven ahí es una demarcación fronteriza, y como pueden ver atrás de él hay un rancho que está al lado nicaragüense. Enfrente de él lo que está es esto, ¿verdad? Entonces mañana ustedes lo van a conocer. Un lado de la calle pertenece a Nicaragua y el otro lado de la calle pertenece a Costa Rica. Un lado de la calle cuenta con agua potable y electricidad, que es el lado costarricense, y un lado de la calle no tiene agua potable ni tiene electricidad, que es el lado nicaragüense. Entonces eso hace también que las comunidades desarrollen otras dinámicas de sobrevivencia, ¿verdad?, y de colaboración mutua, pero también se generan otras situaciones complejas. Algunos datos de la región Huetar Norte, donde nos encontramos en este momento. La población es aproximadamente de 420.535 habitantes, eso es como un poco más del 8% de la población nacional, pero ese es el dato de la población asentada, ¿verdad?, que siempre está ahí, que tiene papeles y que participa en los censos. Hay otra población que se mueve, que es temporal, que viene a trabajar en las cosechas, que se va, o que está ahí trabajando pero vive al otro lado del mojón, ¿verdad?, al otro lado de la frontera, y que esa no cuenta en los censos, o que simple y sencillamente, aunque vivan ahí, están indocumentados, entonces ellos no registran, ¿verdad?, no participan. Se calcula que esa población va desde los 320.000 personas hasta las 500.000 en algunas épocas del año. Entonces es una población importante en un país donde tenemos poco más de 5 millones de habitantes, ¿verdad? Es una población importante para que no aparezca documentada ni registrada como debe ser, y para que no reciba tal vez la atención y los servicios que requieren. La situación de pobreza en la región Huetar Norte también es preocupante. Alcanzó en el 2020, ¿verdad?, que fue la situación pandémica que tuvimos, a unas 140.000 personas aproximadamente. Y en cuanto a empleo, la población ocupada, vean ustedes que es apenas de 140.000 y piquito frente a 312.000 personas que están en edad de estar desarrollando un trabajo. Eso sin contar a toda esa población que trabaja de forma temporal, ¿verdad? La educación también es preocupante. De los hombres solo el 60%, pero solo el 40% tiene más allá de la primaria. Un 60% tiene primaria completa o incompleta, y las mujeres se agudizan mucho más, ¿verdad? Es apenas de un 37%. En estas comunidades hay otra condición particular. Muchas de ellas se encuentran en lo que llamamos franja o milla fronteriza.
Esos son los 2 kilómetros más o menos que están después de la demarcación fronteriza. ¿Qué pasa en esos 2 kilómetros? Las leyes costarricenses tienen una legislación particular sobre esas tierras. Ninguna persona que viva ahí puede tener título de propiedad porque son tierras que le pertenecen al Estado. Entonces son gente que aunque lleve generaciones viviendo ahí, no cuentan, ¿verdad?, con un título. Desde los 80 y particularmente del 2015 para acá hay una legislación que les permite acceder a algunos préstamos para ampliar vivienda, para mejorarla, para invertir y producir, pero no es fácil para ellos acceder a esto por múltiples razones, desde desconocimiento, analfabetismo, carecer de los recursos económicos para movilizarse, traer los documentos que requieren, etc. Entonces es una situación también un poco inestable en ese sentido, ¿verdad? Aunque la gente diga tengo 40, 50, 60 años de vivir aquí, todos mis hijos nacieron aquí, ¿verdad? Muchas de las instituciones que están ahí han sido levantadas por la comunidad en terrenos donados, igual entre comillas, porque son del Estado en realidad, pero habían estado en manos de familias o personas y los donan para construir la escuela o el colegio o el centro de salud, y la misma comunidad levanta esas construcciones, aunque el Estado les provee de recursos y de personal para que se mantengan en funcionamiento. Bien, nosotras hemos asumido el concepto de sociedad fronteriza para tratar de acercarnos y construir el análisis, que es un concepto de Van Lier, que comprende a estas sociedades como un conjunto binacional, donde las nacionalidades y el lugar de nacimiento se diluyen, ¿verdad? Eso pierde importancia y cobran importancia a otras situaciones que les permiten sobrevivir y vivir y convivir como comunidad, ¿verdad? Entonces, por supuesto que esto desata otra serie de dinámicas, ¿verdad? Y que hay que tener presente que hay un tránsito permanente. La gente vive en Nicaragua, pero viene a la escuela en Costa Rica. Viven en Nicaragua, pero viven al centro de salud en Costa Rica. Viven allá, pero tienen aquí a sus familiares y amigos, entonces los visitan, ¿verdad? En algunas comunidades realmente la escuela y el centro de salud más cercano está en el lado costarricense. En otras comunidades no tanto, prefieren desplazarse porque hay algunos servicios que les convienen más, o porque los niños sí nacieron en Costa Rica, entonces en la escuela tienen uniforme, tienen útiles, tienen beca. Y además en las escuelas se les da la alimentación básica, desayuno y almuerzo, ¿verdad? Entonces prefieren, aunque tengan que moverse un poco más a pie, ¿verdad? Prefieren desplazarse. También se da, en Upala lo vimos, sobre todo en Jomusa y en México, que la gente, aunque se atiende en Costa Rica y viva ahí, si es nicaragüense o si tiene hijos nicaragüenses o alguna de las personas cuando son pareja, van a Nicaragua a traer medicamentos porque los consiguen más fácilmente, ¿verdad?, que estando en el centro de salud que está ahí inmediato, ¿verdad? O porque allá no les piden una receta para antibióticos, por ejemplo, se automedican, entonces van allá y los traen. Entonces ese ir y venir se da con muchísima frecuencia. Bueno, algunas situaciones que son comunes en estas localidades y que afectan directamente a la población: malnutrición, baja escolaridad, hay una ausencia estatal evidente, hay carencia de agua y electricidad, por ejemplo en La Trocha, hay viviendas en mal estado, salarios por debajo del mínimo. Sobre esto hay muchos estudios, no me voy a detener, pero las personas que trabajan en las piñeras y los naranjales en su mayoría reciben un salario mucho menor a la mitad de que la ley dice. ¿Por qué? Porque muchos son nicaragüenses que viven allá y vienen a trabajar aquí, o son personas que viven ahí en la comunidad pero están indocumentadas, ¿verdad? O son costarricenses o son naturalizados o tienen residencia, pero no hay otra opción, ¿verdad? En kilómetros y kilómetros es la única opción laboral. Entonces pocos se dedican a la agricultura, incluso para el autoconsumo. Esa es otra cosa que hemos notado que se ha ido desapareciendo, y muchos trabajan en el jornal, ¿verdad? La vulnerabilidad a la que se ven expuestos, como los desastres naturales, hay inundaciones con frecuencia, se pierden las cosechas, etcétera, ¿verdad? Y como mañana ustedes probablemente lo van a ver, hay otras situaciones que son muy comunes en las fronteras en todo el mundo, ¿verdad? Tráfico de armas, tráfico de trabajo digno, salud, educación, participación ciudadana, etcétera. Sin embargo, cuando nosotros conversamos con estas personas,
yo les puedo decir que tal vez de 35 entrevistas que hicimos en profundidad, tal vez una persona nos dijo, más o menos, todos los demás decían que tenían una muy buena calidad de vida, que vivían muy bien, ¿verdad? A pesar de que sus salarios son muy bajos, a pesar de que a veces tienen problemas para recibir atención médica de calidad o con especialistas, etc. Vimos otros problemas como el tema de la nacionalidad o la personería jurídica. Hay muchos casos de apatridia en estas comunidades, o sea, no aparece la gente registrada ni en Costa Rica ni en Nicaragua. Vimos es un caso extremo, pero conocido de Vox Populi en Upala, ¿verdad? De algún funcionario que durante 20 años o más simplemente no inscribía a los niños que venían a nacer a Costa Rica y que se sabía que las madres y los padres vivían en Nicaragua, entonces que el niño regresaba a vivir allá, entonces no los inscribían. Entonces hay una generación, ya hoy son adolescentes o adultos jóvenes que no aparecen en ninguna parte, ¿verdad? Y entonces no tener nacionalidad o personería jurídica, por supuesto, que cierra completamente el acceso casi que a cualquier otro derecho, ¿verdad? Y tiene repercusiones pues importantísimas en la vida de estas personas. Lo que ustedes ven destacado ahí como con colorcito azul son como fragmentos de las entrevistas, como cosas que la gente nos iba diciendo. Bueno, el trabajo ya les conté, ¿verdad? Es una de las situaciones más preocupantes, no solo por la forma en que se violentan los derechos básicos en este tema, sino que además las personas están expuestas a situaciones de peligrosidad, agroquímicos, serpientes, no llevan ninguna protección, están expuestos a altas temperaturas bajo los rayos del sol 10, 12 horas, ¿verdad? Es una situación de verdad preocupante que es como una bola de nieve porque repercute en los derechos de otras poblaciones, como la niñez, ¿verdad? Estas familias salen a trabajar a las 3, 4 de la mañana porque además tienen que caminar o buscar cómo trasladarse 10, 15 kilómetros hasta la finca, y entonces queda a cargo de los niños pequeños, una niña o un niño más grande, ¿verdad? Entonces hay derechos de la niñez que son violentados, ¿verdad? Y no es un caso de dos aislados. De los maestros en las escuelas nos decían, es que a veces no vienen a clases porque se duermen, porque no hay nadie en la casa que los despierte, porque los papás se fueron de madrugada, o es que ella llega muy cansada porque tiene que alistar el almuerzo para los papás y para los hermanitos y también tiene que atenderlos, ¿verdad? Etc. Entonces la situación laboral repercute en otros derechos y en otras poblaciones. En cuanto al derecho a la educación, aunque hay una baja escolaridad en la población adulta, una sorpresa, digamos, agradable que nosotros nos llevamos, porque también vamos cargadas de un montón de prejuicios, ¿verdad? Hacer una entrevista. Nosotros presumíamos que íbamos a encontrar situaciones donde se violentaban los derechos de niñas y niños para acceder a la escuela, qué sé yo, ¿verdad? Que les iban a pedir un acta de nacimiento, y no, ¿verdad? Nosotras hemos andado más o menos por 12 escuelas y, bueno, esa es otra cosa. Hay una escuela aproximadamente cada 3 kilómetros, a veces menos, a veces en 1,5 kilómetros te vas a encontrar, ¿verdad? En esa distancia 2 escuelas, y por lo que vimos y lo que supimos y lo que las personas nos dijeron, no se le niega la matrícula a nadie. O sea, ni siquiera le preguntan a los niños, ¿usted vive en Nicaragua o vive en Costa Rica? No importa. Vino aquí y se le recibe. ¿Dónde nació? No importa, ¿verdad? Algunas directoras, por ejemplo, en la Escuela La Trocha, insiste mucho en que algún familiar consiga el acta de nacimiento para lograr después facilitarle acceso a otras cosas a los niños, ¿verdad? Beca, a salud y demás, pero no se les niega la matrícula. Entonces, por lo menos del preescolar hasta completar la primaria, preescolar no todas las escuelas tienen, pero la mayoría en estas zonas cuentan ya con un servicio preescolar. Creo que solamente hay una comunidad que no lo tiene, pero por lo menos hasta el 6º grado se puede decir que se garantiza el derecho a la educación de esas poblaciones y que se les da alimentación 2 tiempos, ¿verdad? En secundaria sí solamente hay en 2 comunidades de las 4 en Upala, ¿verdad? Ya los demás tendrían que desplazarse, y aquí en las comunidades de los Chiles en una hay una secundaria. Bueno, ya para ir como aterrizando en el tema sobre la percepción y la calidad de vida, hay una tendencia no solo entre las personas que residen en estas comunidades, sino también desde fuera, ¿verdad? Nosotros que no pertenecemos a ellas o que venimos de zonas urbanas,
a interpretar que en el campo se vive muy bien, ¿verdad? Y ellos mismos han asumido esta lectura, esa narrativa, pues que están envueltos en un sistema de opresión y de poder que así se los ha dictado, ¿verdad? Entonces, esa romantización de la desigualdad, qué valiente, ¿verdad? Qué bien, cómo trabaja, uy, vea todo lo que camina, qué bien, y vea debajo de ese sol, qué bonito, ¿verdad? Qué bonito, porque no soy yo la que estoy ahí, ¿verdad? Trabajando 8 horas todos los días debajo de aquel sol, ni caminando 8 o 10 kilómetros para llegar a la escuela, ni viviendo en una comunidad que no tiene servicio de transporte público como La Trocha, por ejemplo. Entonces, hay una visión muy romántica del asunto que lo que hace es perpetuar la desigualdad. ¿Qué pasa con estas personas que han asumido esa visión? Hay que tener presente que muchos son sobrevivientes de situaciones límite, ¿verdad? Muchos han huido de violencia, de persecución política, de hambrunas incluso. Entonces, cualquier otra realidad que sea un poco mejor a la que tuvieron antes, pues ya es considerada buena, ¿verdad? Los sistemas de opresión de los que hablábamos están apoyados además por dogmas y creencias, ¿verdad? Es que Dios así lo quiso, ¿verdad? Y Dios sabrá por qué lo hace. Y entonces, un poco para ampararse en algo que les dé resignación y que les ayude a tener esperanza, pero también que consagra, ¿verdad?, la desigualdad y les dice que está bien, ¿verdad?, que tienen que aceptar esa realidad y que no la pueden cambiar. Entonces hay un silencio, ¿verdad?, y hay una realidad también que es desbordante. Y no puedo. Voy a robar 10 minutos más. Hay una realidad que es desbordante y que no enfrentan, ¿verdad?, que no pueden cuestionarse. Además, la único objetivo en su vida quizás es que sus hijos la pasen menos mal que ellos y sobrevivir, ¿verdad? Esa es como la dinámica del día a día. Bueno, el enfoque interseccional nos permite un poco hacer este análisis, y para entender cómo estas identidades se yuxtaponen, yo les voy a proponer que hagamos un ejercicio por unos 3-4 minutos. Aquí vemos algunas identidades, como a modo de ejemplo, para ver cómo vamos a hacer el ejercicio. Por ejemplo, ser madre soltera, ser naturalizada costarricense, ser nicaragüense de nacimiento y al mismo tiempo ser una persona con discapacidad, ¿verdad? Ahí tenemos una mujer que tiene esas 4 identidades. Tenemos otra persona que es un adulto mayor y que al mismo tiempo es costarricense, que además es el patrón, además es propietario de una finca y además contrata jornaleros, pero también vive en una de esas comunidades, ¿verdad? Esa es otra persona con una serie de identidades. Otro más es un hombre que es esposo, es papá, es nicaragüense, es indocumentado en Costa Rica y es peón de una finca. Entonces, ahí vemos 3 ejemplos de identidades yuxtapuestas. Esas identidades también se enfrentan a condiciones, ¿verdad? Esas condiciones pueden ser la edad. Para la niñez, para los adultos mayores, hay situaciones más extremas, ¿verdad?, y más difíciles. En cuanto a género, definitivamente, las mujeres sufren más violencia. Uno de los índices de violencia más altos en el país está en Upala. Feminicidios y violencia intrafamiliar, pero también la niñez, ¿verdad? Es una población muy expuesta a maltratos y abusos. Y también encontramos varios casos que nos llamaron mucho la atención de hombres que son objeto de burla, de indiferencia, que son separados de la comunidad porque han empezado a asumir nuevas masculinidades, porque cuidan a las niñas para que su esposa joven se vaya a estudiar en la noche, aunque él no puede hacerlo, ¿verdad? Entonces, o porque decidió hacerse una vasectomía para que la esposa no tenga que operarse ella. Entonces, vimos varios casos de hombres que también sufren de diferentes tipos de violencia, ¿verdad?, por asumir roles, digamos, distintos de lo que el sistema les había indicado que eran roles de género tradicionales. La discapacidad, la escolaridad también son situaciones que, cruzadas con las identidades, pues dificultan. Los sistemas de opresión definitivamente pueden dividir a las familias, obstaculizan la organización comunitaria, como lo vimos en el caso de las religiones, ¿verdad? Solo me reúno y solo me organizo con estos que están en mi congregación, con estos no, ¿verdad? Las personas que no son creyentes la tienen peor que cualquiera que profese una fe diferente de la mayoría, ¿verdad? Esos también están marginados. También se margina a los que
se interpreta que tiene mejores condiciones. Digamos, yo jornalero que trabajo donde me aparezca, margino a este otro señor que tiene un jornal fijo, aunque a él le pagan $1 la hora, ¿verdad? Que está muy por debajo del mínimo, pero como él lo tiene fijo, entonces, ¿verdad? Lo marginan, lo rechazan, hay como dificultades para la organización comunitaria por ese tipo de situaciones, ¿verdad? Entonces es de nuevo el sistema, ¿verdad? Jugando en contra de ellos mismos y no de quien los oprime y los explota. Y eso hace que la gente se crea imposibilitada para acceder a oportunidades y que se sienta también cohibida de acceder a algunos espacios de participación comunitaria. Esa es la foto del mojón que está ahí en México de Upal. Ahí vean que tiene también el Nicaragua, Costa Rica ahí en un costado. Bien, entonces estas identidades y sistemas se bifurcan y atenúan o enfatizan la desventaja. Si usted es un hombre, probablemente va a tener poco menos de dificultades que si fuera una mujer. Si usted además es un hombre blanco, ¿verdad? Porque también hay un tema ahí con el color de la piel, ¿verdad? Que ¿verdad? Las tonalidades de piel en el sistema hay la supremacía blanca sigue jugando un poder importante. Entonces hay privilegios que se asumen socialmente o desventajas que se asumen socialmente como de forma inconsciente y automática. Y vamos a hacer el ejercicio para tal vez entenderlo un poquito mejor y a ver si ya voy cerrando porque ya me pasé ¿cuánto? 5. Bueno. Bueno. Yo voy a necesitar 7 voluntarios. Cada uno de esos voluntarios va a asumir una serie de identidades. Entonces necesito 7 personas, 3 ahí, 4 aquí de frente y ya les explico qué vamos haciendo. Pues vamos, ya voy a aparecer. No les va a pasar nada. No nos van a correr allá por donde está Kennedy, por favor. Sí. Dame, no van a correr. Y más aquí también. Ustedes no se soy un hombre de 25 años con discapacidad. Saludos a toda Iberoamérica, soy Alejandra, estamos aquí en Costa Rica, muy contentos y muy felices aprendiendo. Sur, Baja California Sur. Es todo. Y de Guatemala. Saludos desde Costa Rica. Es que creo que somos, faltó un papelito. ¿Falta un papelito? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Hay otra persona? Sí. ¿Qué pasó? Y se tapó. No, porque son... Eso no importa. No importa. Más bien, el ejercicio es interesante cuando se tiene que asumir el papel de un hombre o de una niña o de, ¿verdad? Que no es. Entonces, bueno, cada uno de ustedes tiene una identidad que tiene una serie de condiciones. Entonces, el primero es un hombre campesino costarricense con empleo en una piñera que recibe el salario mínimo que otorgado por la ley y cuenta con todas las garantías sociales. Trabaja bajo el extenuante sol de la zona norte sin protección contra plaguicidas ni contra el sol. Tiene 2 hijos menores de edad que asisten a la escuela. Otra identidad es de una mujer jefa de hogar, desempleada en condición de refugiada, tiene primaria incompleta y está a cargo de 3 niños menores de 6 años, no tiene familia cercana, no conoce a nadie en el país. Su condición de refugio le da acceso al sistema de salud y le otorga un estatus de migratorio regularizado. Otra identidad es la de un hombre de 48 años, migrante indocumentado, analfabeto, trabaja en una piñera por subcontratación, no tiene contrato laboral ni garantías sociales, recibe un salario muy por debajo del mínimo y trabaja expuesto también largas horas bajo el sol. Un adulto mayor nacido en Nicaragua en condición de residente desde hace más de 40 años con primaria completa, todos sus hijos son costarricenses, fue pionero en la organización comunitaria, no ha podido naturalizarse porque tiene dificultad para acceder a documentos. Una niña de 12 años nacida en Costa Rica pero de padres nicaragüenses que vive en el lado nicaragüense, está en 6º grado de primaria en una escuela costarricense, se levanta a las 3 de la mañana para ayudar a preparar las condiciones del hogar. Una mujer analfabeta, jefa de hogar indocumentada, que trabaja en la recolección de la naranja.
no tiene garantías sociales, en un buen día podría ganar 6.000 colones. Y finalmente un hombre de 25 años con discapacidad visual, que es padre de familia, desempleado en condición de refugio y con primaria incompleta. Entonces cada uno de ustedes tiene una de esas situaciones. Entonces, yo les voy a pedir como que se pongan como en verde, no, como aquí, como en línea, si pueden. Ajá, y ustedes como allá. Si vos te puedes poner aquí, tal vez hay más espacio. Y como aquí un poquito más adelante. Ahí, ok. Entonces, lo que vamos a tratar de hacer es plantearse cada una de estas metas. Yo les voy a ir diciendo cuál es la meta y en función de las identidades que ustedes tienen ahí, van a dar un paso o 2 pasos al frente, si lo ven viable o posible, o 1 o 2 pasos atrás, dependiendo de qué tan imposible lo vean o tan difícil, según esas identidades que tienen ahí. Entonces, la primera meta es comprar una bicicleta para trasladarse. Entonces, si creen que es posible, dan un paso al frente. Si lo ven muy difícil, dan un paso atrás. Si lo ven muy, muy difícil, 2 pasos atrás. Y si lo ven muy probable, 2 pasos al frente. La segunda meta es llegar a la universidad a cursar una carrera. Igual, pasos atrás, 2 si es muy difícil, o 1 si es más o menos, 1 o 2 al frente si lo ven viable. La tercera meta es tener las 3 comidas básicas al día para todos los miembros de su familia en la misma semana. Según las identidades que tienen, ¿verdad? Tener una dieta balanceada. Asistir a un hospital en la capital, en San José, ya ustedes vieron lo que tardamos hoy en llegar hasta aquí, ¿verdad? Para realizarse análisis especializados que sí le fueron referidos en el centro de salud. Y la última es trabajar como jornalero en una finca que está ubicada a 10 kilómetros de su casa. Bueno, muy bien, no sé si alguno de ustedes me quiere comentar cómo se sintió. Yo tengo el primer escenario, el de el hombre campesino costarricense con empleo en una piñera, que recibe el salario mínimo otorgado por ley y cuenta con garantías sociales de rigor, que trabaja bajo el extenuante sol de la zona norte sin protección especial contra plaguicidas y que tiene 2 hijos. De verdad que el ejercicio, las preguntas como tal son absolutamente invasivas cuando nos colocamos en este rol. Plantearse en comprar una bicicleta, de lo primero que me pasó, yo dije, bueno, si es de las baratitas que se puede comprar en el Goyo y que me endeudo, ¿verdad? Y que tal vez me la rebajen de planilla, entonces podría ser probable un pasito. Una universidad imposible, no hay forma, entonces es un sueño irrealizable. Tener las comidas básicas, sí, pensando en una educación en una alimentación de mala calidad, pero es posible, digamos, que con un salario mínimo por lo menos llevar arroz y frijoles y con las gallinas que tengan en el patio, que puedan llevar un huevo, por lo menos para comer. La dieta balanceada es imposible. El ir a San José al hospital, sí, después de una espera como de 5 años para que me atiendan, y lo voy a necesitar porque los plaguicidas me van a mandar definitivamente a recibir atención especializada. Y trabajar como jornalero, pues bueno, ya básicamente estamos en la piñera, entonces esperaríamos tal vez que nos pasen a una finca un poco más cerquita después de mucho tiempo, pero digamos que podría llegar a ser eventualmente posible. Yo soy mujer analfabeta, jefa de hogar, indocumentada. Trabaja en la recolección de naranjas, gana según el total de sacos que recolecte, por lo que no cuenta con garantías sociales. En un buen día puede ganar 5.000 colones, $11. Pues comprar una bicicleta definitivamente que no, porque está ganando solo para subsistir. Llegar a la universidad, mucho menos, ella es analfabeta. Tener 3 comidas básicas creo que es lo que busca, con estas condiciones laborales, por lo menos garantizar la alimentación a los hijos. Ella es jefa de hogar. Tener una dieta balanceada, definitivamente que no, ¿verdad? Porque al final está sobreviviendo. Asistir a un hospital, yo sí di pasos adelante, porque al final
seguramente pensará que si haya falta, ¿qué pasará con sus hijos, ¿verdad? Entonces creo que buscaría la salud. Y luego trabajar de jornalera tampoco, yo consideré que no, son 10 kilómetros desde su casa, está viviendo indocumentada y creo que, me imagino, tal vez pensaría vivir con sus hijos lo más cerca posible y no pensaría dejarlos. Yo soy el caso número 5, niña de 12 años, nacida en Costa Rica de padres nicaragüenses, vive en el lado nicaragüense, cursa el último año de la educación primaria en una escuela costarricense a 20 minutos a pie desde su casa. Se levanta a las 3 de la mañana para ayudar a preparar el almuerzo de su mamá y su papá, quienes se desplazan un largo trayecto para trabajar todo el día en una finca. Queda al cuidado de 3 hermanitos, debe despertarlos, prepararlos para asistir a la escuela y el preescolar. Al regreso de clases debe preparar la comida en un fogón, pues carece de electricidad la mayor parte del día. Un panel solar le da energía eléctrica algunas horas. Yo solo di un paso. La preocupación de esa niña por ahora no es comprar una bicicleta ni ir a la universidad. La preocupación de ella es apoyar a sus papás para que sus hermanitos coman los 3 tiempos de comida. Por ahora. Está haciendo una con sus papás en la preocupación que tiene, porque está asumiendo un rol de adulto prematuramente para poder ser parte de lo que hay en la casa, ¿verdad? La universidad no es una opción, trabajar tampoco no puede porque todavía es una niña. Así que esta niña puede estar ya condenada a ser una madre de familia a temprana edad, porque no tiene un acompañamiento de sus padres, está teniendo responsabilidad de sus hermanitos. Pero también me sentí identificada yo. Me tocaron responsabilidad a los 9 años. Me tocó cuidar a mis hermanos. Pero logré llegar a la universidad y creo que también esa esperanza no hay que quitársela a nadie, ¿verdad? Es una oportunidad. Universidad Nacional de Costa Rica. Bueno, muchas gracias por ayudarme con el ejercicio. ¿Quién tenía el invidente? Yo. La Baja California. Ay, qué situación tan compleja. Yo lo tenía y no. O sea, yo tenía el hombre de 25 años con discapacidad visual, padre de familia, desempleado en condición de refugio con primaria incompleta. O sea, las condiciones que enfrenta esta persona, o sea, lo intento imaginar, ¿no? Para los pasos que había que dar, dije, pues, ¿cuáles podrían ser en situación de refugio, enfrenta una discapacidad visual? Entonces, qué complicado, desempleado, con hijos, o sea, la impotencia quizá que pueda sentir, porque sus prioridades son sus hijos, supongo. Entonces, yo lo que pensé fue, seguramente con todas esas condiciones va a buscar un trabajo donde el desarrollo manual, ¿no? Para tener un sustento para su familia, fue lo que yo pensé, y quizá las 3 comidas y una atención médica, en dado caso que en el refugio les puedan apoyar. Entonces es una situación muy compleja y es la realidad de muchísimas familias. Entonces, pues, el análisis nos deja pensando todavía más, y creo que diría que dichosos, o que las ruralidades son muy distintas, ¿no? Yo trabajo en una zona rural y digo, no, o sea, hay clasificaciones, ¿no? Que nada que ver con la situación. Entonces, muy complejo todo. Gracias. Bueno, muchas gracias. Sí, bueno, todos los casos son casos que encontramos con la gente que entrevistamos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, para este muchacho que es invidente, o sea, es que no hay opción de trabajo manual de ningún tipo. La opción de él sería trabajar como jornalero en una finca, pero sí, las fincas están a 5, a 10 kilómetros, ¿verdad? O sea, para muchas personas que viven en esos espacios, eso es una cárcel, ¿verdad? Yo con la trocha lo vi como el ejemplo más crudo, porque yo digo, si están encarcelados, no pueden salir de ahí, porque sí, digamos que tienen la cita médica, tienen la ¿verdad? Pero es que salir de ahí cuesta, no sé, como 25,000 colones. Entonces, ¿de a cuándo juntan 50,000 colones para ir a la cita? Y eso sin contar alimentación, y si ocupan hospedarse, o sea, es como casi imposible, ¿verdad?
Entonces son situaciones muy extremas, pero nosotros las encontramos en estas 8 comunidades una y otra y otra y otra vez y otra vez. Entonces sí es una situación, digamos, donde los derechos humanos no se cumplen, ¿verdad? Aunque la legislación los ampare, aunque Costa Rica tiene un montón de convenios y cosas donde es firmante, y en la jurisprudencia sí está, ¿verdad? Sí hay cumplimiento y sí hay protección para todo el mundo, pero en la realidad no. Y lo cierto es que en estas situaciones donde hay un estatus legal que no es regular, pues es mucho, mucho más difícil, ¿verdad? Y también es cierto que hay una complicidad de la sociedad, ¿verdad? Y muy solapadamente, ¿verdad? Nosotros perpetuamos esas desigualdades cuando usamos expresiones como la mamá luchona, ¿verdad? Y otras que oímos por ahí, leemos por ahí, incluso de gente que tiene alto poder de decisión, ¿verdad? El pobre es pobre porque quiere, y cosas como esas, ¿verdad? Entonces hay una estructura social que no facilita, ¿verdad? Otra cosa que nosotras vimos ahí, que se palpa, que lo conversamos con compañeros que están también haciendo proyectos de otras especialidades en la zona, hay una desidia pero impresionante entre la gente. Están ya como, ¿verdad? Como no se puede hacer nada, ¿verdad? Es tan aplastante la realidad que la gente no se mueve. Y lo vimos sobre todo en el caso de los hombres. Porque además hay un fenómeno ahí con el tema de nuevas masculinidades y los roles de género que está cambiando. Entonces los hombres que antes eran los que mandaban y tenían y eran proveedores, ya no son. Entonces las mujeres son las que están tomando el rol de liderazgo, y las situaciones que encontramos de emprendedurismo, de organización comunitaria, de crecimiento, en su mayoría son lideradas por mujeres, ¿verdad? Y las que vimos muy exitosas son lideradas por mujeres. Entonces, pese a que el sistema patriarcal sigue teniendo un gran peso y sigue habiendo mucha violencia y sigue habiendo muchas situaciones límite, ¿verdad?, de agresión, pues sí hay algunas rupturas frente al sistema, hay esfuerzos y hay esperanza, ¿verdad? Bueno, como conclusión parcial, pues nosotros creemos que efectivamente esa percepción de vida digna está totalmente atravesada por estas estructuras, ¿verdad?, que nos dominan, y no hay posibilidad alguna de que estas personas visualicen como otra vía de oportunidades o un reclamo de derechos, etcétera, ¿verdad? Si no es que ya se integran a procesos ya organizados más fuertes, ¿verdad? Y hay organizaciones que se están acercando también como para empujarlos, ¿verdad? Pero casi todas son organizaciones dirigidas a mujeres. Entonces, bueno, ahí están algunas de las personas que colaboraron con nosotras en esta investigación, que, como les digo, sigue en proceso. Ahí tenemos gente de Los Chiles y de Upala. Y ese es un poema que escribió uno de los señores que leímos ahí, uno de los casos. Él tiene más de 40 años, ¿no?, como 50 y pico de años de vivir en Costa Rica. No ha logrado naturalizarse porque necesita documentos que no puede ir a traer a Nicaragua, pero tiene toda su familia aquí. Además es un líder comunitario reconocido, ¿verdad?, construido en la comunidad. Y es interesante porque es un poema donde él se identifica mucho con Costa Rica como su patria, ¿verdad?, porque es la que ha sido su casa la mayor parte de su vida. Entonces también estos son casos bien interesantes que, bueno, estamos ahí en el proceso de analizar, y esperamos más o menos dentro de un año tener algo ya más concreto, ¿verdad?, más tangible para poder presentar. Les agradezco mucho el tiempo, yo sé que estamos muy cansados, así que de verdad muchas gracias. ¿Que lo lea? Sí, por favor. Costa Rica, dulce suelo, tierra donde no nací, la claridad de sus cielos la canté, dichoso fui. Dios te formó con volcanes, qué volcanes de montañas color turquí. Oh tierra mía, si un día me separara de ti, si un día me separara de ti, con amor te llevaría, donde quiera que yo fuera, siempre en mí. Pedro Meléndez es el autor, es residente permanente en Costa Rica, nacido en Nicaragua. Muchísimas gracias a Vivian por la presentación,
por el resumen de esta investigación, que es bastante extensa, y en ese momento invitamos a hacer algún tipo de pregunta, comentario. Tenemos algún tiempo para esto, aproximadamente unos 15 minutos. Buenas tardes, mi nombre es Lauren, mucho gusto, soy de acá de Costa Rica. Muchas gracias, Vivian, por esa presentación. Todos los casos que observamos ahí me tocan las fibras, como ya dijo Melba. Sin embargo, el de la chica, obviamente mucho más. Yo tengo esa experiencia del trabajo en este cantón y en esa zona fronteriza, entonces es para mí muy interesante. Esa chica de 12 años no solamente es empujada al trabajo en el hogar, muchas veces hasta la prostitución, y es algo bien complicado. Entonces, por eso es que me toca tanto, porque tuve ese grupo de sexto grado, tuve esa chica que no podía soñar con una educación universitaria, como ella lo dijo también. Y como nosotros, como docentes, tenemos esa increíble labor en donde no hay ni siquiera la noción, sembrar aunque sea una semillita de ese deseo, de ese yo sí puedo, de ese con mi ayuda, de ese que necesitas para lograrlo. Y pues sí es una tarea difícil, pero es muy reconfortante, muy bonita, muy gratificante. Eso por una parte. Qué interesante que estés analizando esa vida digna y pues dándoles también un poco de esa semillita de que se puede tener esa vida digna, porque eso es lo que los docentes intentamos hacer en las aulas todos los días. Eso por una parte. Por otra parte, me parece como una de las piezas fundamentales analizar las escuelas que están en ese territorio, que casi que toda su población es migrante o, bueno, es costarricense, pero de ascendencia nicaragüense. Se podría decir que la mayoría de ese centro educativo. Ahora, actualmente tengo los dos procesos. Bueno, he vivido los dos procesos. Estar en una escuela que tenía toda su población migrante y una escuela ahora que recibe cierta población migrante, que es esta segunda experiencia. Lo que me parece interesante de analizar es cómo reacciona o cómo trabaja el personal docente en los dos centros educativos. ¿Por qué? Porque cuando tenía la realidad de trabajar en esa escuela que era el estudiantado completamente migrante, yo sentía que había una atención distinta al estudiantado. Se generaban procesos de construcción del aprendizaje más inclusivos, porque había un deseo porque ese estudiante aprendiera, había muchas ganas de trabajar y muchos deseos porque el proceso se diera de la mejor manera. Sin embargo, cuando vemos el otro contexto, vemos que incluso hay exclusión de ese estudiante migrante porque es uno o dos o tres, cuando mucho. Hay pensamientos, sentimientos, acciones xenofóbicas contra esos cuantitos estudiantes. Entonces, todavía es una carga más. Es como lo decía, es una identidad más. Soy estudiante en una escuela donde no hay migrantes y soy rechazado por esa condición, que todavía se le suma un poco más. Entonces es como un punto de analizar, porque yo sé que estás trabajando como en comunidades que son más que todo migratorias, pero también está esa otra realidad que es como un puntito más, una carguita más para el saquito. Y muchísimas gracias, es un proyecto súper interesante. Profesora, primero agradecerle el trabajo que están haciendo. Yo creo que de todo lo que he ido escuchando en estos días en que hemos estado reunidos trabajando, todas han sido muy buenas, pero ninguna como la suya que me haya interpelado tanto. Porque sin duda alguna usted coloca la realidad tal cual es.
cruda en su esencia, de la que muchos de nosotros también somos parte, porque venimos, particularmente de los que venimos desde la ruralidad. Yo vengo de una familia pobre, de una familia de agricultores, de una madre soltera, hijo de una madre soltera. Le contaba hoy a Melba, en la mañana que hablábamos, que yo estoy donde estoy y soy el profesional que soy, porque disruptivamente mi abuelito pensó diferente. Una persona que no sabía leer ni escribir, que era un agricultor más, a todos nos enseñó a chapear. Cuando me correspondía aprender, yo le dije, me enseñas, pero él sabía, en medio de su no saber, que había algo más en aquel chiquillo. Y me dijo, papi, venga, y me dio un lápiz. Cuando usted lo aprenda a usar bien, yo le enseño a chapear. Consecuencia, no sé chapear. Esa decisión que mi abuelito tomó allá en la zona rural de Limón cambió mi vida, cambió la vida de mi familia e hizo que por primera vez en la historia de mi familia existiera un profesional. Y después de mí, mis primos comenzaron también a cambiar. Esa experiencia muy personal me llevó a ser educador en zona rural. Y me confronta su historia, la historia que usted recopila, porque fui director en el CINDEA Bribri, en Talamanca, y tenía a mi cargo la frontera de Costa Rica-Panamá. Trabajando con la gente de Zigzaola, es la otra cara de la moneda, pero con historias muy similares. Con una historia que no se cuenta, que no se registra. Cuando usted hablaba de la distancia, recuerdo, por ejemplo, trabajando en la zona de Talamanca, un estudiante que me decía, es que yo quiero estudiar, pero ¿cómo hago, director? Porque él vive en Cepecue. Entonces, para los que no son de Costa Rica, tendríamos que ubicarnos que del centro del país, o sea, de San José, nos movemos 3 horas y media, 4 para llegar a Limón. De ahí tomamos otro bus que nos lleva hasta Bribri, duramos 1 hora más. En Bribri tomamos otro bus que nos ingrese 45 minutos hasta el embarcadero de Suretka. De ahí llegamos al embarcadero y tenemos que tomar una lancha que nos suba 40 minutos sobre un río intempestuoso. ¿Cómo hace una persona que vive ahí para transformar su vida o para ir a una cita médica? Porque las especialidades están concentradas en la capital. ¿Cómo hace para conseguir algo tan simple como ropa o un zapato que no encuentre en su comunidad, que posiblemente no tiene? O para ir a hacer un trámite al banco. Ese tipo de cosas, para los que están o estemos en la urbanidad, son impensables, porque está tan lejos de nosotros que es la historia que no se cuenta. Con todo esto, aparte de felicitarle, quisiera invitarle para que pudieran extenderlo o con otro estudio paralelo, con otras personas, pero que se pueda vincular con el de ustedes, vean la cara de la otra frontera. Porque allá tenemos la historia de los indígenas Nabebugé, que tenemos en esa zona transfronteriza que no tienen nacionalidad y aparte de eso son violentados en su derecho ancestral y que van a procesos de educación absolutamente de mala calidad, donde no hay derechos, donde se niega el simple hecho de la existencia. Talamanca y Limón, como zona fronteriza, es una zona que pareciera de nadie, porque todavía en el sur está la frontera como formal Costa Rica-Panamá, pero es que Limón no existe básicamente. Así que más bien es extender una invitación para que este Limón, mi tierra, orgullosamente Cedula 7, pueda también ser vista desde esta experiencia que me parece maravillosa. Muchas gracias por tu trabajo.
Bueno, mi profe Vivian, para mí es un placer haber escuchado los resultados de esa investigación tan interesante. Entiendo que el enfoque interseccional precisamente busca eso, ¿no? Entender y reconocer que hay unas desigualdades. Pero qué interesante poder escuchar la otra parte de esa investigación, porque tú dices, bueno, aquí vamos. Entendemos que hasta el momento vemos que no hay muchas posibilidades, pero escuchando cada uno de esos diálogos y de esos testimonios, porque también son testimonios vivos, ¿no? De gente que de pronto no tenía muchas opciones y ha logrado salir. Qué chévere que se pudieran utilizar, tomar algunos estudios de caso, de estos casos que ustedes tienen referenciados y documentados para empezar a generar alguna acción transformativa, ¿sí? Hacer un seguimiento de esos casos y poder, como dice el profe, tomar otros poblaciones paralelamente para mirar también qué sale de ello, ¿no? Entonces, felicitarte nuevamente y revisar de pronto cómo podemos hacer seguimiento y que esta investigación siga, porque de verdad que en el próximo evento yo espero que nos cuentes más de esto. Vale, gracias. Pues muchas gracias por la presentación. Yo tengo una pregunta y igual cuando pueda me la respondo. Por ejemplo, nosotros somos guatemaltecos, como Olga, y tenemos mucha población que sale todos los días, pero mucha se queda en México. Y entonces, los que viven en la frontera de Guatemala a México sí tienen la posibilidad de estudiar en México, recibir servicios de salud en México que son de mejor calidad que los de Guatemala. Pero, digamos, pues se sienten guatemaltecos, ¿verdad? En el caso de esa población de Nicaragua, las condiciones políticas son más complejas, ahorita más que las nuestras, digamos. Entonces, ¿cómo se percibe esa población? ¿Se percibe como nicaragüense, como costarricense? ¿Cómo se ven los adultos y cómo se ven los niños, principalmente? Y recuerdo que, por ejemplo, en Guatemala, en algún momento recibimos mucha población de El Salvador, que se quedó ahí con nosotros, pero si bien se les, de alguna manera, garantizó el acceso a la educación, ahorita que están ya en el diversificado, tienen muchos problemas con el tema de la legalidad, porque no obtienen sus títulos, porque no son guatemaltecos, pero tampoco son salvadoreños, porque nacieron en Guatemala, y las mamás, en Guatemala se daba un fenómeno, las mamás iban a tener a sus hijos a El Salvador, y los regresaban nuevamente a Guatemala. Entonces, tienen esa situación. Los muchachos salvadoreños regularmente no se creen tampoco guatemaltecos, y en algún momento piensan vivir en Estados Unidos. Entonces, mi pregunta es eso: ¿cómo se percibe la población en esa comunidad? ¿Se perciben como nicaragüenses, principalmente los niños y los adolescentes? Es mi mayor duda. ¿O se perciben como costarricenses? Sí, buenas tardes. Mi nombre es Olga Humul, soy de Guatemala. Es interesante el estudio que se nos presenta, solamente que hoy que íbamos en el recorrido en el río, escuchábamos que la guía nos contaba, ¿verdad?, la situación de ellos acá, ¿verdad?, cómo están sufriendo en un solo salón, atendiendo a los niños y a las niñas, ¿verdad? Entonces, realmente es bien fuerte escucharlo, ¿verdad? Ella lo contaba así, pues ella estaba como relajada contándolo, pero considero que vivirlo como ella lo está viviendo, sin ver esa esperanza, ¿verdad? Porque el tiempo que estamos conviviendo ahora con Costa Rica, pues vemos que sí tienen políticas educativas, pero ¿qué pasa entonces en esta ruralidad, verdad? ¿Cómo llegar hasta acá? Porque si todo está concentrado en la ciudad, que es lo mismo que pasa en Guatemala, es lo mismo que está sucediendo, y es triste, ¿verdad? Porque se hacen esos estudios, pero entonces, ¿qué respuesta se les da a estos estudios? En mi caso me gustaría escuchar, ¿verdad? De este estudio, pues fuimos y resolvimos, como decía acá la compañera, ¿verdad? Un caso, ¿verdad? Exitoso, como lo que nos contaba Julio acá, porque
si nos ponemos a contar nuestra historia, pues cada una tiene su historia. En mi caso, pues de la misma manera como el compañero Julio, una niña que imposible poder estudiar sin zapatos, sin ropa, sin comida, sin nada, con una mamá sola. Imposible llegar a la escuela, pero estando ahí tener que trabajar a los 9 años, sin que el Estado nos vea, sin que las personas, los educadores puedan hacer algo por nosotras, ¿verdad? Pero aún así, con el trabajo y el esfuerzo, pues como decía Julio, él tuvo el apoyo de su abuelito. En mi caso, no sé qué me inspiró a estudiar, creo que la extrema pobreza, verme en esa extrema pobreza, yo insistía, ¿no? Algo me decía que tenía que estudiar, y con tanto esfuerzo logré llegar al 6º grado. Seguidamente empecé la secundaria, me volví a quedar porque trabajar y estudiar es muy difícil. Y realmente la universidad para mí, si alcanzar un título de la secundaria era muy difícil, mucho más difícil alcanzar la universidad, que solamente está en la ciudad, porque en las comunidades no llega a la universidad. Y pues me siento privilegiada y muy agradecida con la Universidad Nacional, porque ahora estoy aquí, que igual por procesos administrativos de nuestro país, pues no es fácil tampoco, no es fácil. A veces los títulos se quedan entrampados, a veces lleva mucho tiempo, hay mucha burocracia, y entonces a pesar de que nos cuesta, ellos no nos apoyan, ¿verdad? Tenemos que estudiar en esas universidades privadas, que es mucho dinero que a veces nos dejamos de poner de comer para poder pagarnos nuestros estudios. Pero yo sí esperaría que ese estudio realmente tenga un resultado y que se resuelva, tal vez no la vida de todas las personas, pero de algunos casos, como decía acá la compañera, que sean esos casos exitosos, y que la universidad, que la escuela, si hay alguien acá del Ministerio de Educación, que vea esa situación y que venga acá a la ruralidad a resolver los problemas que hay, porque hay mucha gente que está esperando esa oportunidad y que tal vez ya no tienen la esperanza, pero la gente adulta, quizás la que está luchando, sí tiene una esperanza, y nosotras y nosotros los que estamos aquí tenemos una esperanza de que eso cambie. Muchas gracias. Entonces, esta es la última pregunta. Bueno, yo también estoy escuchando y quiero agradecer de verdad a las compañeras investigadoras de la Universidad Nacional, y me uno a todos ustedes. Creo que es un espacio de reflexión que nos interpela a todos como educadores, como esas personas que tenemos una gran responsabilidad. Igual creo que dentro de esa responsabilidad no podemos negarnos a decir no hay una solución, o es muy triste la situación. Creo que muy bien lo definía la compañera de Guatemala, sino es el tema de, digamos, qué soluciones se pueden dar, se pueden brindar para disminuir, para ojalá eliminar este tipo de, digamos, de destrucción, yo diría, de toda una generación de niños migrantes, que sabemos que en Costa Rica particularmente esto ha aumentado. O sea, la migración en Costa Rica, por diversas razones, ya sea por personas que tienen que emigrar por razones políticas, digamos lo que llamamos refugiados, tenemos una cantidad significativa. También migraciones, ahorita tenemos olas importantes incluso de Venezuela, de Haití, de países africanos. Nicaragua es la población quizás más significativa, y el compañero ahorita nos decía también la población Nove Buglé. Entonces, el problema, digamos, que enfrentamos desde esa perspectiva es sumamente complejo, y creo que cada día se va complejizando más. El tema que hoy nos comentaba la señora que nos transportó y nos dio el tour, sobre que aquí en esta comunidad de Caño Negro la escuelita no la tienen los niños porque tienen un problema de infraestructura. Realmente ella nos dijo, bueno, ya aquí vino el viceministro, ya vinieron autoridades educativas,
Tal vez como para ponerlos a ustedes en contexto, Costa Rica ahorita a nivel educativo tiene un atraso de infraestructura enorme. No es un problema reciente, es un problema ya de años, ¿verdad?, que venimos enfrentando, y particularmente con el objetivo de resolver ese rezago en infraestructura. Hay una política que en este momento está gestándose, una política, crear políticas, que las políticas, la ventaja que tienen cuando la política pública, cuando se aprueba, es que se mete en lo que se llama Mideplan, que es toda la planificación a nivel institucional del gobierno, y hay una obligatoriedad del gobierno de hacer ese cambio. Entonces eso nos da la esperanza de que el problema que tenemos tan serio de infraestructura como el que estamos viviendo en esta comunidad en el futuro cercano pueda resolverse a través de una política pública, que en este momento hay un equipo que está trabajando en eso. Con relación a la migración, yo no creo hasta el momento que no existe una política educativa, en este momento una política educativa para atender a nivel educativo nuestra población migrante. O sea, yo por lo menos en el Ministerio de Educación Pública no la conozco. Ahorita que escuchaba la presentación de la compañera, yo pensando, bueno, ¿qué acciones? ¿Qué podemos hacer para transformar esta realidad? Porque, digamos, no podemos quedarnos como de brazos cruzados y decir, bueno, es que la niña pobrecita tiene esta situación y ese es su destino, ¿verdad? Eso de que simplemente pues, ahí seguirá su vida de esa manera. Entonces yo creo sí que es importante que estos estudios que son tan valiosos puedan llegar a las autoridades educativas, a la ministra de Educación, a las personas tomadoras de decisiones, para que eso pueda ocurrir. De hecho, pues yo me siento de verdad muy feliz de poder estar compartiendo en este congreso. De hecho, yo me identifico, yo vengo de una zona rural, igual que lo que decían los compañeros, y tuve la oportunidad igual de poder desarrollarme educativamente, pero es muy lamentable realmente la situación que hoy están describiendo de los niños migrantes de los chiles y de la zona fronteriza. Entonces, mi digamos, sugerencia, ya que estamos proponiendo soluciones, es que este tipo de estudios se amplíen y puedan incidir en la formación, en la construcción, en la generación de políticas educativas que se planteen a 5 años. Sabemos que en los sistemas educativos la transformación no se da de hoy a mañana, no podemos decir que vamos a solucionarlo de hoy a mañana, pero sí que eso pueda generar el cambio que se requiere para que esta población, esta niñez, pueda recibir una educación de calidad, con dignidad, y que se reconozcan los derechos humanos, como muy bien lo mencionaba la compañera. Eso sería mi aporte. Gracias. Buenas tardes. Me llamo Norma, me dicen Paloma, soy argentina y estamos escuchando todos estos temas que nos conciernen tanto como educadores, pero creo que en todas partes se han presentado los mismos problemas y es un problema común, sobre todo para toda América. Pero hay una esperanza. Y me recordé un niño estudiante rural de una población cercana a la mía. Yo nací en Filmat, una población que está a 80 kilómetros de Rosario, en plena pampa húmeda, donde cada pueblito fue creciendo al amparo del ferrocarril que iban trazando los ingleses según sus intereses comerciales. Jorge Isaías, este niño rural, llegó a ser en este momento el poeta más importante de mi provincia. Fue escalando y también gracias a la universidad pública llegó y nos regaló a toda la gente de esos lugares un poema muy sencillo, pero que tiene que ver con esto, con lo que es la superación y con lo que es el amor a la tierra de uno. Mi pueblo
Mi pueblo no tiene río, no tiene puerto ni nombre sonoro. No tiene nada distinto a otro pueblo. Lo cruzan los pájaros, lo cruza la pampa, lo cruzan camiones cargados de trigo, cargados de hacienda. La gente es la misma, con sus penas hondas y sus penas leves. La gente va a misa, se ríe, comercia, se casa y engendra. Y un día cualquiera se va para siempre. No tiene torres que llamen de lejos. El tren ya no pasa. Y la ruta al costado esquiva sus casas, esquiva sus calles. Pero cuando me acerco a mi pueblo, cuando me acerco a mi pueblo, yo voy divisando la punta de un pino, el ala de un pájaro, o mi sueño niño que en el aire espera. Mi pueblo no tiene río, no tiene puerto, no tiene nombre sonoro, no tiene atractivo al extraño. Pero para mí siempre ha sido el mejor de los pueblos. ¡Bravo! Qué bello. Una pregunta muy sencilla, no contextualizo por falta de tiempo, sé que ya estamos sobre el tiempo, pero creo que tu trabajo a mí me permitió encontrar esta cuestión del romanticismo, ¿no? Me gustaría saber cómo ves tú el romanticismo de ser docente rural o ser docente en contextos, en territorios rurales. Creo que es un gran aporte a este debate, ¿no? Que hoy, con el que iniciamos este coloquio. Y bueno, la pregunta directa es, ¿cómo educar? Desde esta mirada que tú has construido con este objeto de estudio, ¿cómo educar para la vida digna en el desarrollo comunitario? Gracias. Bravo. Muy buena pregunta. Bueno, voy a tratar de sintetizar para que podamos ir a tomar café. Bien, el estudio de nosotras tiene como 3 fases. Uno es el cumplimiento de derechos humanos, que digamos que ese ya lo hemos cubierto, ¿verdad? Otro es la percepción identitaria, que es la pregunta que vos me hiciste, en ese estamos ahorita. Y el otro es la realidad socioeducativa, que ese lo estamos trabajando también. Perdón. Sé que también se acordó los 10 minutos. Ese no era. Bueno, siga. a ver, la mayoría de los niños que asisten a estas escuelas, en estas 8 comunidades, sí son de origen nicaragüense. Pero yo no diría que la mayoría son nicaragüenses. A ver, un 80% viven en tierra nicaragüense. El 80%. Pero ese 80%, casi un 60% nació en Costa Rica. Entonces es como un 20% realmente la población migrante. Es que una cosa, mira, la gente, es hijo de nicaragüense y vive en Nicaragua, es migrante. No, nació en Costa Rica. Vino al Hospital de los Chiles o vino al Hospital de Upara. Es costarricense. Aunque viva del otro lado, aunque su mamá y sus abuelitos, sus papás y todo el mundo sea nicaragüense, él tiene derechos como costarricense y tiene acceso a una serie de paquetes, ¿verdad? Sí, que le permiten acceder a derechos como la salud, como su uniforme, como sus útiles escolares, como una beca. Porque ¿qué pasa en estas escuelas con ese otro 20% que sí son nacidos en Nicaragua? Vivan o no vivan en tierra costarricense, nacieron en Nicaragua, esos no tienen acceso a la beca, porque las becas sí son para costarricenses. Le dan acceso a la educación, viene a la escuela, le dan las dos comidas al día, pero no le pueden dar la beca. Entonces los maestros hacen magia, ¿verdad?, con las cosas que llevan a la escuela y reparten uniformes para todos igual, y los útiles escolares se reparten entre todos igual. Pero estoy hablando de un promedio. Hay escuelas que tienen más niños migrantes que otras, pero en promedio en estas 8 escuelas eso es lo que... En estas 8 comunidades, perdón, las escuelas son más, son 12, 13 escuelas.
yo destacaría ver fundamentalmente el papel de los docentes en todas las escuelas donde nosotros estuvimos. Un factor importantísimo para que todos los derechos, o hasta donde sea posible, alcancen a estos niños y a estas niñas son los maestros, que ese es otro prejuicio que nosotros traíamos, ¿verdad? Hay maestros ahí que no se comprometen, hay algunos que están por un tiempo y después se van, ¿verdad? Todas las ideas que traíamos de otras zonas rurales donde habíamos estado. No, los que están ahí y están ahí entregados, o sea, usan su carro personal para transportar a los niños a centros de salud y a los familiares, los van a esperar a la frontera, los llevan, o sea, hacen mucho más, un montón de actividades extracurriculares, arman cosas de deportes, clubes, buscan materiales, consiguen ayudas, o sea, hacen muchísimo más de lo que su labor docente exige, ¿verdad? Y están totalmente comprometidos. Y así como yo vi a Lauren ahora que estaba tan emocionada, no hay una sola entrevista que nosotros hayamos hecho con un docente de primaria o secundaria en estas zonas que no terminaran ellos así. Es que les toca las fibras más sensibles porque es su realidad y ya no pueden hacer más de lo que hacen, ¿verdad? Pero sí tienen un papel fundamental ahí y están sosteniendo y están haciendo milagros con esa población para empujarles a creer que pueden más, que pueden ir a la secundaria y que pueden ir a la universidad, y que si van a la universidad ojalá se queden trabajando en las comunidades cercanas y reviertan, ¿verdad? Hay de verdad un papel ahí importante. ¿Cómo se sienten esas personas? Que esa es una pregunta que nosotros hemos hecho en todas las entrevistas. ¿Usted se siente más tico, o se siente más nica, o se siente como de los dos? ¿Usted cómo se definiría? Casi todos los que ya son personas que han vivido, qué sé yo, más de 10 años por ahí en Costa Rica, casi todos nos han dicho que se sienten más costarricenses. Pero costarricenses en esa comunidad que es binacional, ¿verdad? Porque yo digo, bueno, si vivieran en el casco central donde es tan tangible la xenofobia, pues hay que ver si se sienten más costarricenses, ¿verdad? Porque ahí sí que es una dinámica muy distinta, ¿verdad? Donde no se siente, ¿verdad? Esa marginación hacia la... No es importante, es que no es relevante dónde nació, eso a nadie le importa ahí, ¿verdad? El asunto es sobrevivir, dónde nació no tiene ningún significado, pero la mayoría sí nos han dicho que se sienten más costarricenses. Los niños se sienten más costarricenses porque están en una escuela en Costa Rica, aunque las escuelas hacen también un esfuerzo importante por recuperar la identidad y la cultura del país vecino, ¿verdad? De hecho, hacen celebraciones, fechas que no son, digamos, de las efemérides costarricenses, sino de las nicaragüenses. Entonces hay ahí también un esfuerzo de las escuelas, otra vez, que creo yo que es la institución que está tratando de hacer más y de lograr más. Bueno, ¿qué estamos haciendo? Hicimos 2 módulos educativos para trabajar el tema de derechos humanos. Uno está dirigido a población adulta, hombres y mujeres. Hicimos otro para niñez y adolescentes como hasta los 14 años. Estos los van a validar 2 grupos de estudiantes que tenemos aquí en Los Chiles, que están en proceso de trabajo final de graduación. Entonces ellas van a trabajar con estas poblaciones, validar el módulo, y la idea es publicarlo y entregarlo en las comunidades y en las escuelas. Tenemos otros grupos de trabajo finales de graduaciones de Upala y de Los Chiles que están trabajando con poblaciones migrantes. Hay por ahí un proyecto de alfabetización. Trabajamos con uno con relaciones vecinales en Upala, ahora viene otro igual pero en Los Chiles. Entonces estamos tratando de involucrar estudiantes nuestras que ya se están graduando de la licenciatura y que hagan cosas y se queden en la comunidad. Tenemos unas chicas de Sarapiquí que están involucradas también con un grupo de mujeres en una de estas comunidades de Los Chiles, ¿verdad? Que están también trabajando en procesos de educación no formal y tratando de organizarse. Entonces, esas son como las cositas que queremos ir dejando en el camino, aunque el proyecto en esta fase era netamente de investigación, no tenía una fase de acción social y de extensión. Pero bueno, ahí estamos tratando de aportar y de hacer algo con eso. La meta nuestra es el año entrante tener ya un documento más sólido, donde podamos abordar un poco el tema de cómo abordar desde la parte socioeducativa, ¿verdad? El tema de la vida digna, desde las posibilidades reales que esta gente tiene, porque también hay casos sorprendentes, ¿verdad? De una familia de papá y mamá analfabetas, viven en una casa con piso de tierra, no tienen ni siquiera una letrina, usan el baño, ¿verdad? La antigua, en el hueco, y tienen 2 hijos adolescentes que logran terminar la secundaria y con excelentes notas. Yo no me explico cómo, ¿verdad?
Y hay así varios casos también. Y de hecho tenemos uno de estos muchachos de una de esas familias que entró con nosotros a la universidad ahora, está estudiando ya la carrera con nosotros. Y son casos sobresalientes y excepcionales, pero es que también la dureza de su vida y de las condiciones los empuja, ¿verdad? Esa es la única solución. Y son jóvenes fundamentalmente empujados por sus madres, que esa es otra cosa que nosotros cada vez vemos como con más claridad. Son las mujeres las que están, ¿verdad?, saliendo. Y bueno, en eso estamos analizando. Yo espero como en unos meses como dar respuestas un poquito más certeras, pero sí queremos como hacer algo en esa línea, ¿verdad? Porque para que ellos trabajen y vean la vida digna, ellos, y desde las aulas sobre todo, sí hay que quitarle un poco el romanticismo a todo este tema de la ruralidad. Hay que desenmascararlo, aunque sea crudo, aunque sea feo y todo lo demás, pero hay que empezar por ahí, porque es como una verdad, ¿verdad? No les permite. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a la doctora Vivian Carvajal por la exposición y toda la proyección que nos hace de esta actividad académica, de este proyecto que se está desarrollando en la zona y por todo ese mapeo que hace en su exposición, junto con todos los componentes teóricos, ¿verdad?, que se vienen trabajando desde esta propuesta. Ya para cerrar, hay un café acá a la derecha. Rogamos por favor que cada desecho lo puedan dejar dentro de una bolsita negra que está ahí. Después del café posiblemente vamos a decir a qué hora vamos a salir mañana. Entonces lo decimos acá o por el grupo de WhatsApp, como se decía. No lo vamos a decir. Muchas gracias, ya pueden pasar por el café. Muchísimas